Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo. Bienvenidos a este vínculo pedagógico virtual. Estoy con ustedes, haciendo escuela en casa, aprendiendo en casa. No estamos de vacaciones. Estimados estudiantes, espero estén muy bien de salud. En la clase de hoy le voy a explicar los diferentes conjuntos para elaborar un informe de un gráfico de una función polinómica de grado 2. Ahí vemos la fórmula de esta función polinómica de grado 2 y su respectivo gráfico. En este momento se observa en pantalla los puntos característico más relevante de esta parábola que me permite graficar. Yo para graficarla utilicé un graficador. Descargué una aplicación que me permite ingresar la fórmula de la función y automáticamente me asigna un gráfico. Por eso queda muy prolijito. En la clase anterior, ¿se acuerdan que vimos los puntos que se observan en pantalla? La ordenada al origen, las abscisas al origen, el punto vértice. Recuerden que todo punto se localiza en el plano cartesiano por dos componentes. La primera se la llama abscisa del punto. La segunda se la llama ordenada del punto. Fíjense que el eje de simetría pasa por la abscisa del punto vértice. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de descargarse un graficador para lograr estas parábolas, sería muy interesante que lo hagan. Vamos a definir el primer conjunto, que sería el conjunto imagen. Para definir este conjunto, tenemos que observar el eje vertical, el eje de la Y, el eje de las ordenadas. Bien, imaginemos que podemos aplastar esta parábola con respecto al eje vertical. Nos tenemos que preguntar qué valores del eje Y quedan ocupados al aplastar esta parábola. Recuerden que los intervalos se determinan de menor a mayor, en modo evolutivo, de izquierda a derecha, de abajo para arriba. En este caso, entonces, en este ejemplo, decimos que el conjunto imagen es desde el menos infinito hasta el 2,25 incluyéndolo. Es por eso que utilizamos corchete. El 2,25 es un punto que pertenece a la parábola. Bien, continuamos y es el momento de presentar el conjunto de positividad y de negatividad. Se toma como referencia las raíces de la parábola, los ceros, o también conocida como abscisas al origen, para determinar estos conjuntos. En el ejemplo vemos que una de las abscisas al origen es 1 y la otra es 4. Ahí están resaltados de color azul. Con respecto al eje X, tenemos que observar entonces ahora el eje X. Si yo marco dos puntos en este, queda quebrado en tres partes. El primer intervalo, el primer tramo, sería desde el menos infinito hasta el 1. Nos posicionamos en el eje horizontal ahora, ¿bien? El otro tramo, el otro intervalo sería desde el 1 hasta el 4. Y por último, desde el 4 hasta el más infinito. Observemos que cuando me pide conjunto de positividad, me está pidiendo qué valores de X tienen imágenes positivas. Es decir, cuando me piden el conjunto de positividad, lo que me está pidiendo que yo defina
qué valores de x tienen imágenes positivas. Entonces, observemos que en el primer tramo, desde el menos infinito hasta el 1, la parábola se encuentra por debajo del eje x. Quiere decir que cualquier valor que yo tome de ese primer intervalo, desde el menos infinito hasta el 1, yo elijo un número y lo pongo en lugar de la x en la fórmula y resuelvo, va a dar negativo. Por eso se dice que en este primer tramo, desde el menos infinito hasta el 1, esta función es negativa. La parábola se va a encontrar por debajo del eje x. Ahora bien, fíjense en el próximo intervalo, desde el 1 hasta el 4, la parábola se encuentra por encima del eje x. Es decir, que es positiva. Si yo elijo un valor de x de ese intervalo y lo evalúo en la fórmula, el resultado va a ser un número positivo. Hagan las pruebas. Recuerden la formulita que está al principio en la primera diapositiva, ahí está la fórmula. Bien, elijan valores de cada intervalo y evalúenlo y van a observar si es positivo o negativo. Y en el último intervalo, desde el 4 hasta el más infinito, observamos nuevamente que la parábola está por debajo del eje x. Es decir, que en ese intervalo es negativa. Si yo elijo un valor de ese intervalo y lo evalúo en la fórmula, el resultado va a ser un número negativo. Entonces, queda definido de esta manera: conjunto de positividad del 1 al 4, conjunto de negatividad desde el menos infinito hasta el 1, unido con el otro tramo que es desde el 4 hasta el más infinito. Así se define entonces el conjunto de positividad y de negatividad, según si las ramas van hacia arriba o si las ramas van hacia abajo. En nuestro ejemplo, las ramas van hacia abajo, porque el coeficiente principal cuadrático de la fórmula de este ejemplo es negativo. Bien, vamos a continuar definiendo el conjunto de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué se toma de referencia para determinar estos conjuntos? Se toma de referencia la abscisa del punto vértice, que en este ejemplo es 2,5. Si considero ese número en el eje X, este queda quebrado en dos tramos. Desde el menos infinito hasta el 2,5 es un tramo, el primer intervalo, y el otro intervalo desde el 2,5 hasta el más infinito. Observamos que en el primer intervalo la curva sube, va ascendiendo. Es decir, que desde el menos infinito hasta el 2,5 la función crece y luego decrece, desciende, baja. ¿En qué intervalo del eje X? Del 2,5 hasta el más infinito. Y ahí lo vemos entonces, se escribe de esta manera. Perfecto. Ya nos queda muy poco. Es el momento de definir. Ah, no, ya está. Ya dimos todos los conjuntos, ¿cierto? Definimos el conjunto imagen, el conjunto de positividad, de negatividad, conjunto de crecimiento y de decrecimiento. Ahora es el momento de ejercitar. Sí. A continuación les presento una planilla de actividad. En esta vamos a observar lo siguiente. Les pido que informe el conjunto imagen, el conjunto de crecimiento, de decrecimiento, el conjunto de positividad y de negatividad de cada una de las parábolas. Ahí yo le doy la fórmula y su respectivo gráfico. ¿Bien? Bueno, espero sigan con muchas ganas de aprender en estos tiempos de emergencia
sanitaria mundial. Les mando un abrazo. Adiós. Hasta la próxima. Chao.